esta cena del Señor juntos. Como le dije al principio del servicio, hoy comenzamos una serie de estudios sobre el tema sueños, visiones y experiencias sobrenaturales. Y el asunto es que el Señor puso esa inquietud en mi corazón, porque dadas las circunstancias y lo que está pasando en el mundo, hay mucha incertidumbre. Y cuando uno usa la palabra incertidumbre, es que no hay certidumbre. O sea, la mayoría de las personas no están seguros de nada. Uno no sabe ahora mismo ni si va a poder conservar la vida si es que le tocara pasar por esta experiencia. Esa incertidumbre hace que entonces la gente se mueva en masa buscando respuestas, buscando de qué manera quizá uno puede encontrar algo que lo calme, lo consuele o le dé paz. De la paz vamos a estar hablando este próximo domingo. Pero hoy vamos a estar hablando sobre el tema de sueños, visiones y experiencias sobrenaturales, porque en esa búsqueda de respuesta que está habiendo ahora mismo en el mundo y aún entre nosotros mismos los cristianos que estamos buscando respuesta para estas cosas, surgen un sinnúmero de eventos. Y cuando hablo de eventos, hablo más en el sentido de lo sobrenatural. O sea, cosas que son espirituales, que envuelven un poder espiritual. Cosas que no son naturales y que muchas veces sirven para explicarnos qué es lo que está pasando, cuál es el propósito, a dónde va a parar y ese tipo de cosas. Si es que son verdaderas. Resulta también que hay un montón de experiencias en muchísima gente que ni son de Dios ni son verdaderas tampoco. El problema es que si parecen de Dios, a muchos de nosotros, si nos suena bien, pensamos que porque suena bien, está bien. Y eso no está bien, ni es suficiente tampoco. Y ante la ola de experiencias sobrenaturales que está habiendo en el mundo entero, a raíz de todo este asunto, es necesario, hermano, que nosotros entendamos los sueños, las visiones y las experiencias sobrenaturales. Vamos a orar primero, porque definitivamente necesitamos sabiduría en este asunto. Así que incline su rostro conmigo. Y si usted quiere saber, si usted quiere entender los sueños, si usted quiere, cuando tiene una experiencia o tenga una experiencia sobrenatural, usted estar seguro que es de Dios, o saber la procedencia si no es de Dios, entender el mensaje y así poder tomar la decisión correcta en cuanto a si compartirlo o no compartirlo, si es para usted o es para alguien más. Si usted quiere entender los sueños, las visiones y las experiencias sobrenaturales, manténgase conectado con nosotros, porque hoy comenzamos con la parte 1 de sueños, visiones y experiencias sobrenaturales. Oremos juntos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, volvemos, Señor, delante de ti. Y te damos gracias, Dios, porque tú te ocupas de nosotros, Señor. Como decíamos al principio, Dios, este es el tiempo de tu Espíritu Santo. Este es el tiempo del poder sobrenatural. Este es el tiempo de la autoridad. Tu autoridad, Señor, en la vida del creyente. Este es el tiempo de los milagros, de las señales, de los prodigios. Este es el tiempo, oh Dios, de los sueños, de las visiones y experiencias sobrenaturales. Pero reconocemos, Señor, que nosotros vivimos en un mundo material que está sumergido dentro de un mundo espiritual, lleno de experiencias que no necesariamente vienen de ti. Y nosotros queremos saber, Señor, y estar seguros, cuando nosotros nos toque vivir cualquier experiencia, la que sea espiritual,
sobrenatural, nosotros poder discernir, oh Dios, nosotros poder saber, Señor, si de verdad viene de ti y si no, poderlo identificar, Señor, y para eso te estamos pidiendo que tu Espíritu Santo maravilloso, el maestro de la iglesia, nos dote, Señor, de esa sabiduría que solamente viene de ti, para nosotros poder entender estas cosas a la luz de tu palabra y así estar, Señor, oh mi Dios, seguros, tranquilos y en paz. Y por esto te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Dios es maravilloso, hermano. Si va conmigo a la palabra del Señor y volvamos al capítulo 2 del libro de Joel. Joel capítulo 2. Solamente voy a leer un par de versículos de lo que ya vimos al principio del servicio. Y si va conmigo en Joel capítulo 2, el verso 28 y el verso 29, dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Que el Señor nos siga bendiciendo con toda la palabra. Le voy a rogar que si tiene la Biblia a la mano, que se quede con ella. Son muchos, es estudio bíblico. Estamos estudiando la palabra del Señor. Y es necesario que usted tenga este libro santo a la mano para que usted pueda ir marcando en él todas estas cosas que son necesarias para nosotros aprender de la palabra de Dios, lo que es la verdad de Dios. No cierre el libro, déjelo abierto, vamos a estar paseándonos por él. Tenga a la mano algo para anotar, porque la información que vamos a estar recibiendo es sumamente importante, porque esto nos va a meter a nosotros en el mundo de Dios, en el mundo espiritual de Dios, donde el Espíritu de Dios enseña las cosas espirituales profundas que otra gente no puede entender, y el Señor se las enseña a su iglesia, y especialmente en lo que tiene que ver con estas experiencias sobrenaturales. Cuando leemos ese pasaje, para aquellos que tienen algo de conocimiento en la Escritura, el cumplimiento de esto se comenzó a ver cuando los apóstoles recibieron, los apóstoles y los que estaban con ellos, 120 personas, luego que Jesús fue llevado al cielo, 40 días después de Jesús resucitar, Él subió a la presencia del Señor y se sentó al lado de la majestad del trono de Dios y allí intercede por nosotros. Pero regresó el Señor porque Él dijo que no iba a quedarse así, que lo íbamos a volver a ver y que lo íbamos a tener en la presencia de su Espíritu Santo. Él les dijo aquel día, 40 días después de haber resucitado, le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. 10 días después, 120 siervos del Señor, 120 de sus discípulos, unánimes, juntos, reunidos en un lugar que se llamaba el aposento alto, recibieron del cielo la experiencia gloriosa de ser bautizados y llenos del Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Había habido una aparición de una llama de fuego sobre cada uno, y se oyó un ruido como de un viento recio que soplaba, que llenó aquel lugar. Y el tumulto que se formó cuando hubo aquella experiencia colectiva, no solamente los que los recibieron, sino los que oyeron lo que estaba pasando. Se reunieron miles de personas allí, y Pedro les dijo: esto es lo que habló el profeta Joel, que en los postreros días vendría sobre nosotros el Espíritu Santo. El asunto es que cuando Joel menciona, y este es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la manifestación gloriosa y milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo de los dones, de los milagros, de las señales, de los prodigios. Este es el tiempo de Dios operar, no solamente en el creyente, sino por medio del creyente, de forma milagrosa, en favor del mundo entero.
Y esto viene acompañado de experiencias sobrenaturales, porque si fueran naturales son cosas que uno puede hacer. Estas cosas que son milagrosas y sobrenaturales vienen porque el poder de Dios se manifiesta en aquel que lo recibe. Y cuando Joel hablaba de esa experiencia, dice: derramaré mi espíritu, y está hablando Dios, sobre toda carne. Y empieza a decir las manifestaciones sobrenaturales que iban a acompañar esa presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice: y profetizarán vuestros hijos. Y un profeta, y escuche bien que este es un tiempo que está lleno de profetas. Hay muchos profetas, pero hay profetas y hay profetas. Hay profetas que se dicen ser profetas. Y hay profetas que de verdad hablan de parte del Espíritu Santo de Dios. Para todo esto nosotros necesitamos entendimiento. Porque todos los mensajes se parecen. Y si uno no tiene la capacidad de discernir o de distinguir una cosa de la otra, cualquiera de nosotros puede ser engañado. Yo quiero saber la verdad. Y yo quiero por la verdad poder distinguir lo verdadero de lo falso. Saber cuándo es Dios el que habla. Poder identificar el mensaje y al mensajero. Y ese es el poder que Dios nos está ofreciendo ahora por medio de estos estudios. Esa capacidad y ese poder de nosotros discernir con seguridad y con certeza qué es lo que se está moviendo. Dice: va a haber profetas. Vuestros hijos profetizarán. Vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y obviamente cuando menciona soñarán sueños y verán visiones, están hablando de experiencias espirituales en el ámbito o en la dimensión del sueño y visiones del mundo espiritual. Porque lo que se puede ver de forma natural no es una manifestación sobrenatural, es natural, es lo que uno puede ver. De lo que está hablando aquí todos son manifestaciones sobrenaturales. Nosotros en estos estudios vamos a estar hablando de todas estas cosas. Cuando le digo todas estas cosas, ya hablamos de profecías. Vamos a poder identificar al profeta y su mensaje. Vamos a poder discernir, hermano. Y escúchame bien, porque esto no es cuestión de conocimiento. Esto es cuestión del Espíritu Santo de Dios capacitando a su pueblo para saber. De eso es que se trata. Es Dios saliendo en favor nuestro con una capacidad sobrenatural de saber, de entender y poder distinguir las cosas. Identificarlas por lo que son. Vamos a estar hablando de profecía. Vamos a estar hablando de voces. Hay experiencias sobrenaturales que gente está teniendo ahora donde están oyendo voces. Esas voces son de Dios, no son de Dios. El mensaje parece de Dios, pero ¿qué es lo que dice? Y por el contenido del mensaje puedo yo saber si verdaderamente es Dios el que está hablando. Vamos a estar hablando de apariciones. Yo creo en las apariciones, hermano. Yo creo que el Señor sigue enviando sus ángeles a favor de sus hijos. Porque lo dice el Salmo, dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso fue una realidad cuando lo escribieron y sigue siendo una realidad el día de hoy. Vamos a hablar de apariciones y vamos a hablar de los otros dones espirituales. Porque hay diferentes dones espirituales y tengo que recalcar el hecho de que cuando hay una manifestación de un don espiritual o algo que viene de parte de Dios, esa manifestación es sobrenatural. No es una cosa que cualquiera puede hacer o cualquiera puede decir, sino que para el que lo recibe, el que lo ve y el que lo oye, entiende que lo que está ocurriendo delante de él es algo que rompe con las leyes naturales, es algo milagroso, sobrenatural. Si viene de Dios en una de estas manifestaciones, va a ser algo sobrenatural. Pero habrá experiencias como esta
que no son de Dios. Porque cuando leemos en el libro de Joel, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en el lenguaje literario que estamos leyendo, pues uno entiende que sobre toda carne es todo el mundo. Pero escúcheme bien, aquí no dice que es sobre todo el mundo. En verdad, cuando dice hijos, hijas, y más adelante menciona los siervos y las siervas, lo que está queriendo decir es que cuando el Espíritu Santo venga, sobre quien va a venir es sobre los que creen en el Señor Jesús, los que le pertenecen al Señor Jesús. Y escúcheme bien, y va a ser toda clase de personas. Va a ser hombre, va a ser mujer. Va a ser rico y va a ser pobre. Va a ser educado y va a ser también pescador. Es sobre toda clase de personas, no es sobre todo el mundo. Pero escúcheme bien, porque está habiendo manifestaciones espirituales sobrenaturales en gentes que no son de Dios. Hay gente que no es de Dios y tiene sueños, tiene visiones y tiene experiencias sobrenaturales. Y si se presentan delante de nosotros con un mensaje que parezca de Dios y nosotros no tenemos las herramientas para poder identificarlo, entonces fácilmente podemos ser engañados, y de eso ahora mismo abundan tantísimo. Muchos de nosotros estamos sumamente limitados en nuestras entradas y salidas. Ahora hay más tiempo que antes para entonces uno ocuparse en información, en ver televisión, estar más tiempo en la computadora o en el teléfono, en el internet. Y si lo que tengo es una inquietud por las cosas que están pasando, de alguna manera me voy a meter a ver si alguien tiene una explicación. Y escúcheme bien, porque van a salir un montón de gente con experiencias y cosas que parecen mensajes divinos. No hace mucho, a un hermano le llegó un mensaje, entiendo que de otro hermano, diciéndole que esto que estaba pasando es una señal de que el arrebatamiento está a la puerta. Es que ahora sí, que esta es. Mi respuesta para el hermano, yo le dije, antes del virus, el arrebatamiento seguía estando a la puerta. Porque para el rapto de la iglesia, hermano, la única señal que existe en toda la escritura es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los santos. Esto que está ocurriendo no es una señal del arrebatamiento. De hecho, es todo lo contrario, porque el arrebatamiento de la iglesia va a ser algo súbito y va a ser sorpresivo. Por lo tanto, llamar a esto que está pasando una señal de la inminencia del rapto, aunque suena bien, es un error. Y por eso nosotros tenemos que saber y estar preparados. No es todo el mundo que recibe el Espíritu Santo. Y no todas las experiencias que se están viendo y oyendo, aunque parezcan de Dios, no todas vienen de Dios. Entonces, si no todo esto viene de Dios, las cosas y los mensajes que uno escucha, si no todo viene de Dios, ¿de dónde viene? Más importante todavía, o tan importante como de dónde viene, es cómo yo lo identifico. Porque yo quiero estar seguro de lo que yo veo y de lo que yo escucho. Y si yo soy parte de una experiencia sobrenatural, un sueño, una visión, una experiencia sobrenatural, la que sea, yo quiero estar seguro de que esa experiencia, la que sea, es de Dios. Y si no es de Dios, poderla identificar. Le voy a dar un corto testimonio para poner en perspectiva esto que le estoy diciendo. Cuando yo estaba recién convertido, yo tuve un sueño. En ese sueño, yo iba caminando con mi hijo, que tendría en ese tiempo como algunos 8 añitos, tomado de la mano. Íbamos por el camino, por un camino de tierra, y el cielo se oscureció y se puso sumamente oscuro. Y empezó a relampaguear, habían relámpagos, habían rayos, y de momento uno de esos rayos baja y mata a mi hijo. En ese momento
de donde estábamos, y era un lugar desierto, había plantas, pero no había nada alrededor. En ese lugar apareció una hermana de la iglesia a la que yo asistía en aquel entonces. Me llamó la atención que no era una de las hermanas de mayor o mejor testimonio. Pero el asunto fue que ella salió así de entre las plantas y me dijo: por tu pecado Dios te castiga matando a tu hijo. Si el sueño hubiera terminado ahí, hoy en día, yo todavía viviría aterrorizado solo de pensar que por mis pecados, por lo que yo hice antes de ser cristiano, Dios va a matar a mi hijo porque mi hijo todavía está vivo. Pero el sueño no terminó ahí, gracias al Señor Todopoderoso. Porque en el mismo sueño, cuando esta hermana salió y me dijo: por tu pecado Dios te castiga matando a tu hijo, en ese mismo instante yo le dije: no, porque la palabra del Señor dice que el hijo no morirá por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Recuerde, yo estaba recién convertido. Yo ni me acordaba en el sueño, ni después de despierto, dónde era que estaba el pasaje. Yo sé que yo lo había leído recientemente. Pero si mi sueño hubiera terminado de otra manera, yo viviría en temor. Pero en aquel momento vino a mí una frase que es parte de mi vida hasta el día de hoy. La respuesta más maravillosa es cuando usted puede decir: la palabra de Dios dice. Porque esa es la que tiene poder y esa es la que tiene autoridad. Óigame, en ese momento, cuando yo dije sí, no. Y ese pasaje está en Ezequiel, en el capítulo 18, en el verso 20. Si me quiere acompañar a la palabra del Señor, ven conmigo el libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Y en el verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y si va conmigo ahí mismo, al principio del capítulo, en el verso 4, mire lo que dice: he aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cuando yo le dije así a la hermana, que le dije que no, y le cité Ezequiel capítulo 18, verso 20, en ese momento yo desperté del sueño. Pero yo me desperté que yo sentía que flotaba. Verso de la palabra del Señor fue lo que me libró de caer en lo que hubiera sido un engaño de muerte, que me hubiera llevado a mí. Eso me hubiera engañado de tal manera, ese sueño me hubiera engañado de tal manera, que yo hubiera perdido la paz si no hubiera tenido aquel final hasta el día de hoy. Pero aún en ese sueño, el Señor tuvo de mí misericordia, y por medio de su palabra me dio la sabiduría para poder combatirlo aún dentro del mismo sueño. Así que espero que esta experiencia les sirva, porque lo que vamos a estar viendo, hermanos, y lo que vamos a estar aprendiendo es a discernir. Y discernir es poder entender, saber y descubrir la fuente de esos eventos sobrenaturales. Pero también vamos a ver que el intérprete por excelencia de los sueños, de las visiones y las experiencias sobrenaturales, el que nos dice a nosotros si son o no son, si es verdad o no es verdad, si es de Dios o no es de Dios, es el mismo Espíritu Santo de Dios.
O sea que nosotros vamos a conocer esa experiencia gloriosa de Dios abrir nuestros ojos para aprender a discernir estas experiencias. Pero lo vamos a hacer, escúcheme bien, porque esta fue mi lección recién convertido, usando la palabra de Dios, netamente la palabra de Dios. Y vamos a aprender rápido un principio. Y es que cualquier experiencia, la que sea, si le añade, le quita, o tuerce, o cambia lo que la palabra de Dios dice, entonces por bonita que se vea y por bien que se oiga, ese mensaje, esa visión, ese sueño, esa experiencia no viene de Dios. Y el Señor nos va a enseñar a usar su palabra. El Señor nos va a dar capacidad por su palabra para nosotros poder discernir estas cosas. Y usted sabe que, igual que yo me levanté de aquel sueño, que yo sentía que flotaba y me sentía como Superman, era una cosa, era una sensación de poder tan maravilloso, porque verdaderamente, hermano, el conocimiento de la verdad liberta. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, hermano. Esa sensación de libertad es una sensación de poder, de fuerza, hermano. Cuando usted, porque conoce la verdad, sale protegido, es defendido por el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a entrar, hermano, en lo que va a ser la guía. Esto va a ser nuestra guía para nosotros poder entrar en ese mundo de los sueños, las visiones y las experiencias sobrenaturales, los dones espirituales y su manifestación. Lo que va a ser nuestra guía, y es necesario que usted preste atención, porque vuelvo al punto inicial, hermano. Mi experiencia fue que Dios me enseñó a mí que nosotros podemos entender estas cosas y combatir las que no son de Dios por medio de su palabra. Dice la Escritura que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Pues entonces lo que nosotros necesitamos es conocimiento para que no seamos destruidos. Y escuche bien, porque entonces, tomando en cuenta que el Espíritu Santo de Dios es el intérprete por excelencia de la palabra de Dios, ese es el que nosotros necesitamos ahora para que nos lleve de la mano a través de todo este estudio. Y nosotros vamos a ver cosas maravillosas. Y escúcheme bien, usted va a tener sueños, y usted va a tener visiones, usted va a tener experiencias sobrenaturales, usted va a ser lleno del Espíritu de Dios, usted va a hablar en lengua, Dios lo va a usar en profecía, pero usted va a estar absolutamente seguro de que es Dios el que está en el asunto. Y si no lo es, usted lo va a saber también. Usted va a tener la capacidad de poder ver si esos sueños o visiones, la fuente cuál es. Y eso es una sensación de poder maravilloso. Vamos a empezar usando como guía para esto la poderosísima palabra de Dios. Vamos a tener 4 pasajes de la Escritura que vamos a estar usando como guía, como regla, aparte de muchos otros que vamos a estar viendo. Pero hoy vamos a ver esos 4 pasajes de la Escritura. Y es necesario que usted preste mucha atención, hermano, porque escúcheme bien. Si yo quiero que sea otro el que me explique las cosas, otro va a aparecer para explicármelas. Si yo quiero otra fuente, hay un montón de otras fuentes que le van a servir para explicarle a usted los sueños, las visiones y las experiencias sobrenaturales. Pero si usted quiere tener la verdad, para saber la verdad, conocer la verdad, entender la verdad y hablar la verdad, usted necesita la verdad de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a estar usando como regla para nosotros lidiar con este asunto de las experiencias sobrenaturales, los sueños y las visiones. El primer pasaje de la Escritura, y escúcheme bien, porque ya anteriormente lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar ahora. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11, búsquelo allá. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11. Y si lo tiene, dice: si alguno habla
si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con ese solo verso, usted puede examinar el mensaje y el mensajero. Si el mensaje es conforme a la palabra de Dios, como dice ahí, si alguno habla, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Pero si el que está hablando, está ministrando, dice que tiene que ser conforme al poder que Dios da. Si Dios te hizo maestro, pero no te hizo profeta, entonces Dios te va a usar enseñando, no profetizando. Si no eres profeta, si no tienes ese don, si no tienes esa gracia de parte del Señor, porque esa gracia la reparte el Espíritu Santo a cada cual, y dice la Escritura, como Él quiere. Pero no todo el mundo es profeta, ni todo el que se dice profeta es profeta. Si alguno ministra, tiene que ministrar conforme al poder que Dios da. O sea, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, tiene que ministrar conforme al poder que Dios da. Y el tercer punto es, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Tiene que ser las palabras de Dios, el poder de Dios, para la gloria de Dios. Si lo que esta persona o este ministro está diciendo o haciendo, lo que hace es resaltar su persona o exaltar su persona, su ministerio, la gracia que Dios le ha dado, el nivel excelentísimo y la exaltación gloriosa a la que él ha llegado, la gracia inefable que Dios derramó sobre él, que lo separa del resto de los mortales y lo pone en un sitial allá casi al lado de Jesús en el trono de Dios. Eso es un engreído y es falso. Es hablar conforme a las palabras de Dios, según el poder de Dios, para toda la gloria, para que toda la gloria sea de Dios. Ahí tiene 3 puntos en 1 de Pedro 4:11 que lo van a ayudar a usted a examinar estas experiencias que nosotros estamos teniendo o las experiencias que estamos viendo a otros tener. Cuando le digo que nosotros estamos teniendo también, porque esto le sirve a usted para examinar su propia experiencia. Si usted tiene un sueño, si usted tiene una visión o una experiencia sobrenatural, una visitación, lo que sea, usted puede usar este pasaje de 1 de Pedro 4:11 para examinar eso. ¿Está de acuerdo a las palabras de Dios? Pero recuerde algo, para usted poder juzgar algo según la palabra de Dios, usted tiene que conocerla. Porque usted no puede usar lo que no tiene. Y definitivamente el Espíritu de Dios hace profetas, pero no hace adivinos. Hay que conocer la palabra de Dios para entonces poder usarla para uno determinar o examinar o discernir aún la propia experiencia espiritual de uno. Hay un segundo pasaje en 2 de Pedro capítulo 1, del verso 19 al verso 21. 2 de Pedro capítulo 1, del verso 19 al verso 21, y dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este segundo pasaje se hace un énfasis superior en el hecho de que la palabra profética más segura, escúchame bien, es la palabra de Dios, es la escritura, lo llama la escritura. Es la palabra profética más segura. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que lo que nosotros necesitamos para discernir de forma cabal, completa y segura cualquier experiencia espiritual, lo que nosotros necesitamos en verdad es conocimiento de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. No es conocimiento como el que uno adquiere yendo a la universidad o yendo a la escuela. No, hermano. Es el que el Espíritu Santo de Dios da, pero lo da por medio de la palabra de Dios. Por eso lo llama la palabra profética más segura. Déjeme decirle algo, y se lo digo con una convicción profunda y tremenda. No hay profecía que salga de la boca de cualquier hombre que vaya por encima de la palabra de Dios. Porque aquí dice que la palabra de Dios, la escritura, es la palabra profética más segura. Todo lo que cualquiera hable bajo una experiencia sobrenatural profunda, donde la persona tomada dice, así dice el Señor, tiene y puede ser cernido por la palabra de Dios. Usted puede examinar al profeta usando, o la profecía, al profeta y la profecía usando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que le va a decir a usted si lo que esa persona está diciendo es cierto o no, o es totalmente cierto o no. ¿Por qué la escritura es la palabra profética más segura? Porque esa la inspiró el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es el que le enseña. Y por ella nosotros adquirimos el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Y por ella aprendemos nosotros lo que es conducta cristiana. Cuando hay un profeta siendo usado por Dios, y escuche bien, que yo creo en la profecía, yo creo en ese don. Yo creo que Dios toma a cualquiera, según Él prefiera, y pone en la boca de ese hombre o de esa mujer su palabra para edificar un pueblo entero o una persona, para traer un mensaje o un aviso del futuro. Yo creo en ese don maravilloso, yo creo en esa experiencia gloriosa, pero donde está metido el hombre, siempre hay margen para cometer el error. Y muchas veces ocurre, y luego lo vamos a estar viendo, que hay personas que tomados por el Señor traen un mensaje de parte de Dios, pero en un momento dado dentro de su hablar, Dios termina y sigue la persona. Entonces parece que fuera parte del mismo mensaje, pero Dios dio palabra hasta aquí y la persona se emocionó y siguió hablando, pero no hizo la salvedad ni la diferencia entre que ahora quien estaba hablando era él y no Dios. Por eso la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Esa es la segunda herramienta. Ya le di 1 Pedro 4:11. 2 de Pedro capítulo 1 del 19 al 21. En Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13. Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
un énfasis superior en el poder de la palabra de Dios para poder identificar todo lo que hay en nosotros, todo lo que ocurre en nosotros, todo lo que sale de nosotros. Es viva, dice, es eficaz, corta más que una espada de dos filos, dice, y penetra. Ese es el poder de la palabra de Dios, penetra. Y parte el alma, parte el espíritu, parte las coyunturas, parte los tuétanos. Y dice esta cosa maravillosa, y discierne, descubre, describe, saca a la luz los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra. Por eso es que necesitamos la palabra. Por eso tenemos que meternos en la palabra. Para nosotros poder discernir necesitamos la palabra de Dios. Y escucha bien, que el verso 13 dice una verdad tan maravillosa que para muchos de nosotros ha estado escondida durante tanto tiempo. Dice, y no hay cosa creada. Y está hablando de la palabra de Dios, que no sea manifiesta en su presencia. O sea, ante la palabra de Dios, todo lo creado se manifiesta. La palabra de Dios lo revela todo, lo descubre todo. Pero escucha lo que dice después. Antes bien, o sea, todo se manifiesta delante de la palabra de Dios. No hay nada creado que se pueda ocultar. Y déjeme decirle algo, los ángeles, los mensajeros de Dios, son seres creados. Los demonios, que son ángeles caídos, son creados. Quiere decir que en experiencias espirituales donde haya ángeles o haya demonios, la palabra de Dios nos va a dar la revelación, nos va a descubrir a nosotros ese mundo desconocido y nos lo va a dar a conocer. Porque a nosotros nos ha sido dada esa palabra en el poder de ese glorioso Espíritu Santo de Dios que es nuestro Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que se le esconda. Pero escuche bien, porque está hablando de la palabra de Dios. O sea, está hablando, si nosotros fuéramos a decir, está hablando del libro. En aquel tiempo del rollo. Pero escucha esta frase final del verso 13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Empieza hablando de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios y termina hablando de eso mismo, pero entonces del Dios de la palabra. No solo la palabra de Dios, sino el Dios de la palabra, porque la palabra de Dios es el Dios de la palabra. La palabra de Dios es la revelación de nuestro Dios. Es lo que nos lleva a nosotros a la presencia de Dios, es lo que nos permite conocer a Dios. Y ante esa palabra, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que quiere decir que toda la revelación que nosotros necesitamos la tenemos al alcance de la mano si solamente conocemos la palabra de Dios. Pero escuche bien, en el poder de su Espíritu Santo. Cuando le digo en el poder del Espíritu Santo, escúcheme bien, le estoy hablando que desde el día que usted creyó, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en usted. Si usted no ha recibido todavía esa experiencia gloriosa que se llama el bautismo del Espíritu Santo, aún así usted tiene el Espíritu de Dios morando dentro de usted, porque la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsiguiente o siguiente a la conversión. El Espíritu Santo viene a usted desde el día que usted le entregó su corazón a Jesucristo. Luego, si usted lo anhela con todo su corazón y se lo ruega al Señor, el Señor lo llena de su Espíritu Santo. Y esto es una experiencia de poder.
Pero desde el día que usted creyó, usted tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted. Y ese Espíritu Santo de Dios le da toda la revelación que usted necesita usando la palabra de Dios. Usted no necesita nada más. Usted es de Cristo. Usted se convirtió al Señor de corazón. Usted tiene el poder para entender esa palabra. Y usted tiene el poder para discernir por ella lo que se mueve en el mundo espiritual. Ahora bien, si usted no ha conocido al Señor, si usted no tiene ese Cristo maravilloso morando dentro de usted, el Señor le está ofreciendo la oportunidad en esta noche de que usted entre a ese mundo de poder divino, donde el Dios de los cielos le revela a sus hijos lo que es, lo que se ve y lo que no se ve también. Y todo lo hace por la palabra de Dios. Ya tenemos 3. Número 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted está viendo el patrón hasta ahora. Usted está viendo lo que dice la palabra de la palabra. Que toda esa escritura, quien la inspiró, por quien se escribió, fue por el mismo Dios. Hubo más de 40 o más autores en la escritura de este libro, en un periodo de alrededor de 1500 años. Y quien se ocupó de que eso fuera así fue el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo, Dios Espíritu. Toda esta escritura es inspirada por Dios. Y como es Dios quien la inspiró, por eso le llamamos palabra de Dios. Entonces toda esa escritura es útil para enseñar. Escuche bien. Para redarguir. Redarguir es convencer a uno de pecado. Para corregir. No, eso no se hace así. Se hace de esta manera. Para instruir en justicia. Para enseñar a hacer lo bueno. Con el propósito de que el hombre y la mujer de Dios, dice, sean perfectos. Y no es perfecto de que usted no se va a volver a equivocar. Es perfecto en el sentido de maduro en cuanto a los asuntos que tienen que ver con Dios y el manejo de nuestra vida en todas las áreas. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos, hermanos, que lo que necesitamos nosotros fue lo que me libró a mí en aquel sueño. Ay, Dios mío, si yo hubiera despertado sin esa respuesta de la palabra de Dios, si el sueño hubiera terminado con la palabra de aquella hermana de que Dios me castigaba matando a mi hijo por mi pecado. Y créame que en el sueño todo mi pecado me vino a la mente. Y la realidad de que yo no merecía el favor de Dios. De hecho, yo lo que merecía era el castigo. Y el hecho de ser recién convertido me hacía a mí no tener el conocimiento de la gracia de Dios como lo tengo ahora, del amor de Dios como lo tengo ahora, de la misericordia de Dios como lo tengo ahora. Yo solamente tenía un verso que yo leí, algo que había en mi mente, que había leído recientemente. Oiga, y mi defensor, mi ayudador, mi salvador, oh, mi Dios, en el poder de su Espíritu Santo, vino y me trajo esa palabra que Él inspiró y me libró. Desde ese día yo vivo para decir
la palabra de Dios dice. Eso es lo que vamos a estar usando nosotros. Pero escúcheme bien, que si se fijó a la hora de decir los pasajes de la Escritura, yo cerré mis ojos. Yo lo dije porque lo tengo aquí y lo tengo aquí. A Dios sea toda la gloria. Pero la intención de eso no es que usted vea cuál pueda ser mi capacidad, sino que de parte de Dios ahora yo le voy a hacer un reto. Son 8 versículos en 4 pasajes. Y el reto es que usted se los aprenda conmigo. Primera de Pedro 4:11. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Hebreos capítulo 4, 12 y 13. Y segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Atrévase, apréndaselos. Meta esa palabra dentro de su mente y dentro de su corazón. Y usted va a ver, cuando llegue el momento, cuando llegue el sueño, cuando llegue la visión, cuando llegue la experiencia, cómo esa palabra la despierta a aquel que la inspiró. El Espíritu de Dios la despierta en usted para que usted sepa, entienda lo que está pasando. Y se va a gozar conmigo y vamos a compartir los testimonios. Porque las experiencias de Dios vienen, pero tenemos que estar seguros que son de Dios. Así que estoy extendiendo un reto a todo aquel que está escuchando. No hay nada más poderoso. No hay nada que pueda partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, sino solamente la palabra de Dios. No hay nada que pueda descubrir, que pueda manifestar todo lo creado. No lo hay. Solo la palabra de Dios. No hay nada que pueda desnudar todas las cosas y revelar todas las cosas, sino la palabra de Dios. Y este es el reto. Apréndase esos 4 pasajes de la Escritura. Son 8 versos. Y usted va a ver la gloria de Dios. Pero también es el marco de referencia que nosotros vamos a estar usando desde hoy en adelante. Para nosotros poder entender, poder discernir, descubrir y explicar, interpretar las experiencias espirituales, sean sueños, sean visiones, profecía u otras experiencias sobrenaturales. Yo lo voy a invitar a este viaje conmigo por la palabra del Señor, porque la semana que viene vamos a tener un ejemplo bíblico. La semana que viene vamos a ver un pasaje sumamente complejo en la Escritura, donde hay una experiencia espiritual que hasta el día de hoy ha producido controversia entre grandes y buenos teólogos. Y nosotros, usando estas herramientas que estamos recibiendo hoy y las que vamos a estar recibiendo a medida que vayamos estudiando estas cosas, nosotros vamos a poder identificar, nosotros vamos a poder discernir, nosotros vamos a poder entender a cabalidad lo que muchos hasta el día de hoy no han podido descifrar. Y usted se va a gozar conmigo y se va a deleitar conmigo en cómo el conocimiento de la palabra de Dios nos capacita a nosotros para entender lo de Dios, el mundo espiritual de Dios, el mundo de los espíritus, el mundo de los demonios, de los ángeles, el mundo de los muertos.
¿Quieres entender estas cosas? Para que cuando lleguen los mensajes y los mensajeros, tú puedas saber quién es quién y qué es lo que está diciendo. Si es de Dios o no es de Dios. Te invito a este viaje conmigo. Estos son los pasajes. Ahí es que comenzamos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al verso 21. Hebreos, capítulo 4, verso 12 y 13. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. 8 versículos. Pero una fuente de poder terrible para todos nosotros. Así que si te vas a unir a este reto, y este es un reto glorioso, Dios te quiere dar sabiduría, Dios te quiere dar entendimiento. Si te quieres unir a este reto glorioso, déjanoslo saber. Envíalo en el comentario por Facebook, envía un mensaje o envía un texto. Me estoy uniendo a esto, me voy a aprender estos pasajes. Y nuestro hermano Héctor Fraticelli va a estar proveyéndonos luego un videíto con instrucciones sobre cómo hacérnoslo llegar. Un tutorial sobre cómo no puedes hacer llegar esto, porque te vas a grabar habiendo memorizado estos pasajes y según me viste a mí así vas a hacer ojitos cerrados y los pasajes de memoria. Vamos a destapar la fuente de poder del Espíritu Santo de Dios en sabiduría y conocimiento de lo alto. Y vamos a entrar en el mundo espiritual desconocido para que la puede ver y adquirir conocimiento intelectual. El intelecto se alimenta de cualquier cosa. Pero aquí estamos hablando de adquirir conocimiento espiritual, divino, sobrenatural, poderoso, sabiduría de lo alto. Y esa es la invitación. Tú lo quieres, yo lo quiero. Vamos a pedírselo al Señor. Si no has recibido a Jesús como Salvador, el Señor te está hablando hoy. Si estás apartado del Señor por cosas que pasaron, que hasta ahora no has podido entender, oye bien, la invitación de Dios es esta: ven para que entiendas que el Señor te va a dar luz y te va a dar sabiduría. Reconcíliate con el Señor. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios. Y escúchame bien, porque el día de hoy vivimos en un tiempo que se llama la gracia. Porque este es el tiempo donde la gracia de Dios es derramada sobre toda carne. El Espíritu de Dios sobre toda clase de personas. No porque nosotros lo merezcamos, seamos mejores, sino porque Dios ha decidido tener de nosotros misericordia. Y si nos humillamos delante de Él, Él nos lo da. Yo quiero ese conocimiento. Yo quiero esa experiencia. Y yo creo que la palabra de Dios se las puede dar. Que necesitas respuestas y sabe que Dios te está llamando. Así que vamos a comenzar pidiéndole perdón a nuestro Dios y luego le vamos a pedir esa sabiduría maravillosa que Dios no se la niega a nadie. Así que cierra tus ojitos allá donde estás y únete conmigo en esta oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti reconociendo mi falta, mi pecado, mi ignorancia, mi debilidad. Que si tú no me ayudas, nada puedo hacer, y por eso vengo ahora delante de ti, porque entiendo y sé que en ti hay misericordia, que tú me sigues amando y por eso ahora me perdonas. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Te doy gracias por la salvación de mi alma. Pero te doy gracias también, Señor, porque ahora entiendo que me das un mensaje dándome a entender, haciéndome ver cuánto necesito conocer de ti por medio de tu palabra. Quiero conocerte, Dios.
para poder servirte mejor. Quiero conocerte para poder amarte mejor. Quiero conocerte para poder ser usado por ti mejor. Y te doy gracias porque ahora tú me impartes ese conocimiento y esa sabiduría, porque es lo que necesito y te lo estoy pidiendo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sabiduría y conocimiento de lo alto. Y te doy gracias, Señor, porque me lo das por tu Espíritu Santo, con tu Espíritu Santo, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Si hiciste esta oración con nosotros y te vas a unir al reto, oye, esto es una aventura en lo que estamos entrando. Porque la semana que viene seguimos sueños, visiones y experiencias sobrenaturales, parte 2. Y vamos a entrar en la palabra del Señor en un área donde vas a estar descubriendo un montón de cosas maravillosas sobre el trato de Dios con sus hijos, sobre la profecía verdadera, la profecía falsa, la comunicación en los muertos, si es que existe o no existe, cómo uno identifica esos mensajes que nos están llegando. Así que únete a nosotros en esta aventura maravillosa de la palabra del Señor y te espero el próximo viernes en el estudio de esta maravillosa palabra. Así que recuerdo que este domingo, 10 de la mañana, tenemos nuestro servicio evangelístico y de adoración al Señor. Únete a nosotros y al terminar la administración vamos a compartir la cena del Señor de manera virtual y nos vamos a gozar en el Señor. Así que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Saludos a todos los hermanos allá donde quiera que están, desde aquí de la Florida hasta Puerto Rico, República Dominicana, Centro y Suramérica. Bendiciones para todos mis hermanos. Así que gracias. Recuerde enviar su comentario, recuerde darle like y envíenos el mensaje de que se está uniendo a este reto maravilloso de aprender la palabra del Señor. Así que oramos dándole gracias al Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición de haber podido compartir en esta noche tu palabra. Oh, esta es una invitación maravillosa, Señor, que tú nos haces para entrar en el conocimiento de ese mundo espiritual maravilloso, donde tú nos metes ahora, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, y pones en nuestro corazón un hambre gloriosa de saber más, de conocer más, de entender mejor, para vivir mejor y adorarte más. Y todo para tu gloria, todo para tu honra, todo para tu alabanza, Dios. Gracias, Señor mío, por esta aventura gloriosa en el nombre de Jesús. Amén. Pueblo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga a todos. Amén.